con total normalidad. Así que hoy escucharemos a Lorca en catalán con acento valenciano, en euskera por partida doble y en castellano y en español. Sí que me gustaría también deciros, y así que vayáis preparándoos vosotros y la feria, porque nos tiene que ayudar. En el año 2000, dentro de nada, tenemos la celebración del centenario de una generación poética a la que perteneció Federico García Lorca. Creo que también vamos a hablar en esta mesa sobre ese centenario, y esta mesa quiere ser también una antesala, un aperitivo a lo que nos espera en esa celebración, porque indagando, rascando, vemos la importancia que esta ciudad, que este país tuvo para Lorca, pero también para muchos otros poetas, componentes de esa generación. Así que iremos a lo largo de los próximos años desgranando toda esa influencia y toda esa importancia. Así que, bueno, esperemos que lo paséis bien con nosotros, escuchando a los poetas que nos acompañan esta tarde, y después sabéis que, como siempre, y ya va a ser una tradición, tendremos una tarta y una fiesta, porque al final a Federico García Lorca hay que reivindicarlo y hay que recordarlo con alegría, con mayúsculas. Así que voy a empezar con Kirmen. Sí, hola. Kirmen Uribe, que sabéis que es, bueno, escritor, poeta, novelista. Él viene del País Vasco, pero ya lleva unos años aquí en Nueva York. ¿9? ¿Me has dicho 7? 7 años. Y bueno, está de director del máster de escritura creativa. No, director no. No, de profesor. De profesor. La directora es Rita Indiana. En el máster, perdón Rita, del máster de escritura creativa de la Universidad de Nueva York. Y bueno, amigo querido y muy comprometido con esta velada Lorca y con esta feria. Así que nos vas a hablar de qué se encontró Federico García Lorca cuando llegó aquí a Nueva York y de la importancia de la traducción. Eso es. Bueno, buenas tardes. Y es un placer estar aquí, formar parte de esta feria. Lo comentamos antes y ya lo venimos comentando ya durante los últimos años, que se está creando como un movimiento muy positivo a favor de la diversidad lingüística en Nueva York. Y bueno, hay diferentes, digamos, motores, ¿no?, que están promoviendo esa diversidad desde el español, en este caso, también desde el portugués, pero que abarcan también muchas otras lenguas, ¿no? Entonces, la feria es uno de estos motores. Columbia University con su Sundial, la nueva editorial Sundial House es otra. El MFI de escritura creativa en español, pues, por supuesto. Entonces, también el movimiento de Endangered Language Alliance, que yo creo que han presentado hoy o mañana, Ross Perlin. Entonces, hay como un gran movimiento muy inclusivo, muy empático, que quiere y que sueña con la diversidad lingüística. Y es muy bonito formar parte, ¿no?, de este momento histórico aquí en Nueva York. Vayamos a hablar de Lorca ahora. Lorca viene aquí, como bien sabéis, en 1929. Ella ha publicado Romancero Gitano, un año antes publicó Romancero Gitano con gran éxito en España, y de repente, bueno, pues viene aquí, ¿no? Y aquí se encuentra con una ciudad increíble. Es una ciudad increíble. Es justo durante el crack del 29, un poco antes, pero ya durante el crack del 29, y vive ese momento de gran explosión social que se vive en la ciudad. Él llega aquí y poco a poco empieza a conocer a gente, ¿no? Es lo que hacemos, ¿no? Es lo que hacemos. Venimos aquí a la ciudad a vivir y de repente hacemos nuevos amigos, nuevas amistades,
y empiezas, siempre estás con la mente muy abierta, ¿no? Yo por lo menos estoy así, estos últimos 7 años han sido como, siempre estás buscando nuevos inputs que te da la propia ciudad, el dinamismo de la ciudad, y Lorca también lo hizo. Él formó parte de una tertulia literaria de un puertorriqueño, Ángel Flores, y en la calle en la calle 42 pues se reunían en esta tertulia literaria, y el propio Ángel Flores empezó a traducir The Wasteland al español, y mientras estaba traduciendo el libro se lo daba a leer a Lorca. Entonces imaginaos, Lorca tenía en aquella época 31 años, o algo así. 31 años. Tú vienes aquí con 31 años, ¿no? Te quieres comer el mundo. De repente te metes en esta tertulia, sabes de T.S. Eliot y conoces la obra de T.S. Eliot, y de repente se te abren nuevos horizontes, ¿no? Entonces, Ángel Flores tenía también una pequeña revista llamada Alhambra, y en esa pequeña revista Alhambra, Lorca publicará sus primeros 2 poemas en inglés, que son el romance del amor triste y otro romance que ahora no me acuerdo. Los publica aquí y son sus primeras obras traducidas al inglés. No sabemos bien quién tradujo estos poemas. Se dice que Ángel Flores, pero también hay otro personaje que es Cummings, Philip Cummings, que era muy buen amigo de Lorca ya hace un par de años antes. Había estado en Madrid en la residencia de estudiantes, era también amigo de Dalí y amigo de Lorca, y Cummings invita a Lorca a su casa de Vermont, y es ahí donde Lorca en verano escribe varios de los poemas de poeta en Nueva York, ¿no? Entonces Cummings empieza a traducir canciones y también traduce supuestamente estos romances. Cummings era un personaje, se dice que también eran amantes, todo esto, pero era un personaje porque se inventó que había tenido en sus manos un inédito de Lorca que él hizo desaparecer. Entonces él mismo se creó este mito del libro perdido de Lorca y que todo el mundo le preguntaba hasta que falleció ya mayor, ¿no? el Cummings. Bueno, como veis, Lorca aquí encuentra escritores, se encuentra con el mundo afroamericano de Harlem, le encanta este mundo, tiene muchísima influencia en él, y luego va a ser un afroamericano de Harlem, Langston Hughes, quien va a traducir Bodas de Sangre al inglés, pero lo hará después de que han asesinado a Lorca más tarde, y la propia obra de Langston Hughes, la obra de Lorca traducida al inglés, no se representará hasta los años 90, imaginaos. El libro Canciones no aparecerá en inglés hasta 1974. Entonces no es que asesinan físicamente a Federico, sino que en su carrera, en su proyección exterior, también hay un gran parón, ¿no? Es muy triste lo que ocurrió, ¿no? Tuvimos que esperar décadas hasta que su figura es recuperada, ¿no? ¿Qué tiene Lorca? ¿Qué tiene Lorca? Con esto ya paso a la lectura del poema. ¿Qué tiene Lorca? Hace poco coincidí con un científico, un neurocientífico, que ahora de repente se ha hecho conocido. Esto es lo que pasa en Nueva York, que tú tienes amigos y de repente ¡pum!, salen en el New York Times.
porque ha descifrado el mapa del cerebro de una mosca, ¿no? Este era Sebastian Seun, profesor de Princeton. Y él me decía que en la ciencia hacen falta solamente dos cosas, que son la emoción y la imaginación. Nada más, nada más. Y que son dos cosas que se están perdiendo hoy en día, con la vida que vivimos, ¿no? Yo creo que Lorca tiene eso. Lorca tiene emoción, Lorca tiene muchísima imaginación, pero para tener imaginación uno ha de ser libre. Ha de olvidarse de las normas, de los prejuicios, de cómo han escrito los demás, y ha de ser libre y establecer otros nexos entre las palabras, ¿no? Lorca era original porque era libre y también porque tenía una mirada humana. Sabía hablar del que no tiene voz, de las que no tienen voz, de la gente que está desaparecida de la vida real, ¿no? Entonces, esa mirada humana, esa mirada bella, esa mirada también dura a veces, ¿ves? Es la que realmente a mí me enamora de Lorca. Lorca es compasivo. La palabra compasión, bueno, ¿no? es una palabra utilizada por la religión muchas veces, pero es una palabra bella. Compasión quiere decir sentir el sufrimiento de los demás. Entonces, Lorca es compasivo, es imaginativo y es libre. Os voy a leer uno de los poemas que fue traducido en la revista Alhambra, y en ese poema ya se ve esa mirada humana, empática de Lorca. Romance de la pena negra. Las piquetas de los gallos cavan buscando la aurora, cuando por el monte oscuro baja Soledad Montoya. Cobre amarillo, su carne huele a caballo y a sombra. Yunques ahumados sus pechos gimen canciones redondas. Soledad, ¿por quién preguntas sin compañía y a estas horas? Pregunte por quien pregunte, dime, ¿a ti qué se te importa? Vengo a buscar lo que busco, mi alegría y mi persona. Soledad de mis pesares, caballo que se desboca, al fin encuentra la mar y se lo tragan las olas. No me recuerdes el mar que la pena negra brota en las tierras de aceituna bajo el rumor de las hojas. Soledad, ¿qué pena tienes? ¿Qué pena tan lastimosa? Lloras zumo de limón, agrio de espera y de boca. Qué pena tan grande, corro mi casa como una loca, mis dos trenzas por el suelo de la cocina a la alcoba. Qué pena, me estoy poniendo de azabache, carne y ropa. Ay, mis camisas de hilo, ay, mis muslos de amapola. Soledad, lava tu cuerpo como un agua de las alondras y deja tu corazón en paz, Soledad Montoya. Por abajo canta el río, volante de cielo y hojas. Con flores de calabaza la nueva luz se corona. Oh, pena de los gitanos, pena limpia y siempre sola. Oh, pena de cauce oculto y madrugada remota. Vengo a buscar lo que busco, mi alegría y mi persona. Muchísimas gracias.
Gregori es poeta, es miembro de la Academia Valenciana de la Lengua y tiene desde hace muchos años una relación de amor especial con esta ciudad. En su último poemario escribió un poema titulado Carta de amor a la ciudad, que está dedicado al amor que le tienes a esta ciudad a la que vienes recurrentemente, casi de una forma obsesiva, y como ayer nos recordaba el profesor Teruel cuando hablaba de Carmen Martín Gaite, tú también vienes para perderte y encontrarte al mismo tiempo. Creo que nos vas a hablar de la ciudad, de la influencia de la ciudad en Federico García Lorca y sobre todo de Poeta en Nueva York. Gracias María José. Y yo estoy muy contenta de volver a estar aquí en la feria, de regresar por el mismo motivo que nos convocó el año pasado, que es Lorca, que es esta velada que se está asentando gracias a María José en esta ciudad tan representativa para el poeta, y gracias a la feria, gracias Deyanira, gracias José por hacerlo posible. Para mí este año celebrar Lorca aquí toma unas connotaciones añadidas respecto al año pasado, que era la primera vez que participaba en la feria, y una de las cosas que me emociona mucho y que me emocionó conocer desde dentro fue poder comprobar poder ver aquí que el español no es una lengua dominante, no es una lengua de dominio, como lo recordó en la inauguración José, sino que es una lengua, digamos, de resistencia, ¿no? Y para mí, en mi caso, que escribo en catalán, o para ellos que escriben en euskera o en gallego, poder ver las fortalezas de las debilidades de las lenguas en cada contexto es muy emocionante. Hay un verso de Lorca que dice algo así como cuando tus manos eran dos países, ¿no? Y de alguna manera es eso, ¿no? Lo que en un país es una lengua dominante, aquí es una lengua de resistencia. Y mi Lorca más alto, como María José estaba diciendo que para mí Nueva York es un trayectorio recurrente, mi Lorca más alto es el de Poeta en Nueva York. Algunas ciudades nos emocionan más allá de la belleza que contienen, porque en ellas hemos depositado unas referencias que han ido alimentándose y construyéndose en nosotros mismos, sea porque hemos caminado por una calle con una intimidad extrema por el barrio de Nolita, o sea porque nos hemos leído en ellas, ¿no? Para mí, esta ciudad fue más anticipada que real, y en parte fue gracias y por culpa de Lorca, de Poeta en Nueva York, porque más allá de la obra en sí, y lo pensaba estos días que estaba oyendo las conversaciones que han tenido lugar en la feria, hay una cuestión que para mí es importante y me interesa mucho, que es el hecho de escribir poesía en una lengua sintiéndose extranjero, alejado de casa, que eso inevitablemente condiciona la escritura. Yo cuando me acerco a Lorca, cuando releía estos días Poeta en Nueva York, está la lengua al pie del cañón, está la lengua desquiciada, con tensión, escrita desde la distancia. Aleire Bilbao, ella también es poeta, viene del País Vasco, pero no solo es poeta, tenéis que ver, espero que se traduzcan al inglés, todos los libros que escribe de literatura infantil, con poemas para los más pequeños que son una maravilla. Y me vas a permitir que les explique que tú vienes no sé si existe la palabra, el bertsolarismo, ¿sí? Un bertsolari en Euskadi viene de la tradición oral de la lengua y de esa improvisación con la palabra y la poesía, y de esa tradición oral pues ha evolucionado a
a la poesía y a la poesía escrita, y como la vemos aquí viene con los papeles y con los deberes hechos. Leire creo que no podía hablarnos hoy de otra cosa, sino que de la parte más, lo anticipaba Ángels con ese jazz de toda, que tanto les gustaba a la generación del 27, de la parte más vinculada con la música. Claro, al final el versolarismo, la poesía es canción, y pues nos vas a hablar de canción, del cante jondo y de esa parte de Federico García Lorca. Leire. Gracias, María José. Señoras y señores, siempre que hablo ante mucha gente, me parece que me he equivocado de puerta. Unas manos amigas me han empujado y me encuentro aquí. Esta frase, que hoy la hago mía, es de Federico García Lorca. Exactamente de la lectura conferencia que dio el 16 de diciembre del 32, y lo leo directamente de este libro. Es una edición maravillosa del 67, con fotos de la época de Oriol Maspons. Muchísimas gracias a estas manos amigas, gracias al Ministerio de Cultura y a todos que hacéis posible esta feria del libro. He estado gustosamente escuchando a Kirmen y Ángels y estoy deseando escuchar a Luis García Montero, entonces voy a ser muy breve. Yo nada más os puedo hablar de mi vínculo emocional con Federico García Lorca. Lorca es un viejo amigo de los vascos. Lo han traducido varios traductores al euskera y ha sido publicado en bastantes revistas y también en algún que otro libro. Pero uno de los traductores al vasco fue uno de nuestros grandes poetas, Lauaxeta, que también fue fusilado. Y otro de nuestros traductores al euskera fue nuestro poeta del pueblo, Gabriel Aresti, que casualmente tradujo 6 poemas galegos que Federico García Lorca escribió en galego. Mi vínculo emocional con Lorca, como os decía, empezó sin yo saberlo, desde muy niña, y empezó con una canción, La tarara sí, la tarara no, la tarara niña, que la he visto yo. Pero Lorca tenía una capacidad descriptiva tan maravillosa y un dominio rítmico que la niña que era yo pensaba que la tarara era una muñeca que se podía vestir. La vestía yo, claro, la había recogido oralmente, no tenía la letra delante de mí. Bueno, como bien sabéis, Lorca en sus primeros libros de poemas bebió de la tradición popular, como tantos otros de la llamada generación del 27, en sintonía con el neopopulismo. Canciones de cuna, coplas, canciones de juego le inspiraron una poesía desnuda, simplificada y estilizada. Y los romances también le dieron pie para tratar temas trágicos. Por otro lado, los temas de Andalucía, los gitanos, el folclore le sirvieron de plataforma para hablar de temas universales a través de componentes culturales muy característicos de un lugar. Yo para esta charla he elegido 2 poemas breves de sus primeros libros y hablar del Lorca pre-New York, el que todavía no conocía Nueva York. Bueno, antes de nada, para mí recordar que Lorca era un genio, y lo digo así. Tenía la capacidad de llegar a todas las esferas, a los intelectuales, al pueblo y a los niños. Solo los grandes tienen esa capacidad de conseguir un lenguaje universal que rompe las barreras, saber llegar, alcanzar el lenguaje que emociona. Y yo siento que en los textos de Lorca el lector se puede sentir dentro del poema, puede olerlo, puede verlo, puede tocarlo, jugar con él, sentir su ritmo y a veces cantarlo. Es muy difícil elegir entre los poemas, pero como muestra un botón, he optado por este de Primeras Canciones de 1922 que dice así, se titula Canción. Por las ramas del laurel van 2 palomas oscuras. La una era el sol, la otra la luna. Vecinitas, les dije, ¿dónde está mi sepultura? En mi cola, dijo el sol. En mi garganta, dijo la luna. Y yo que estaba caminando con la tierra a la cintura, vi 2 águilas de mármol y una muchacha desnuda. La una era la otra y la muchacha era ninguna. Aguilitas, les dije, ¿dónde está mi sepultura? En mi cola, dijo el sol.
en mi garganta, dijo la luna. Por las ramas del cerezo vi dos palomas desnudas. La una era la otra y las dos eran ninguna. Otra de sus majestuosas obras son los poemas del Cantejondo. Como bien sabéis, Manuel de Falla, amigo de Lorca y de la cuadrilla de intelectuales, les comunica su preocupación por el Cantejondo y Lorca lo estudia tan exhaustivamente que empieza a escribir los poemas del Cantejondo y por primera vez aplica las técnicas de vanguardia a un tema tradicional, como es el flamenco, ¿no? Y a mí me ha parecido ver una transición y un diálogo entre el poema que os acabo de leer y este otro, que es publicado en el 31 y se llama Memento, de viñetas flamencas. Y dice así: cuando yo me muera, enterradme con mi guitarra bajo la arena. Cuando yo me muera, entre los naranjos y la hierbabuena. Cuando yo me muera, enterradme si queréis en una veleta. Cuando yo me muera. Pero a Federico lo mataron sin haber cumplido los 38. Entonces también podía ser un ejercicio tan hermoso como amargo imaginar a Federico García Lorca en el 78, hubiese tenido 80 años, dando, por ejemplo, un repaso a su carrera literaria en una entrevista y tratando de imaginar cómo habría evolucionado su poesía si no lo hubieran matado aquel agosto del 36 y hubiese ido creando otros 40 años. ¿Qué tipo de personajes habrían tomado el relevo a los gitanos andaluces y a los negros neoyorquinos en los poemas de un Lorca exiliado, por ejemplo? ¿Qué grado de hermetismo habrían alcanzado las imágenes de un Lorca extinguido en voz baja en ese exilio interno español? ¿Qué interacción habría surgido entre Lorca y la poesía social? Durante los 20 años que estuvo escribiendo, Lorca siempre completó un recorrido de libro a libro, un nuevo recorrido, un renovado recorrido, huyendo de las clasificaciones por compartimentos. ¿A dónde podría haber llegado este genio? No me veo capaz de hacer una disertación intelectual, yo me quedo con lo emocional. Con la niña que fui todavía sigue jugando, vistiendo y desvistiendo la poesía de Lorca y tarareándola, ¿por qué no? Y si aquí me hacen los coros, le vamos a... Porque yo creo que, como decimos los vascos, el pueblo que canta nunca muere, el idioma que canta tampoco lo hace, y si cantamos al autor que los escribió, seguirá viviendo en nosotros. Entonces, la tarara sí, la tarara no, la tarara niña, que la bailo yo. Lleva mi tarara un vestido verde llena de volantes y de cascabeles. La tarara sí, la tarara no, la tarara niña que la he visto yo. Luce mi tarara su color, cola de seda sobre las retamas y la hierba buena. Tarara sí, la tarara no, la tarara niña que la he visto yo. Ay, tarara loca, mueve la cintura para los muchachos de la aceituna. La tarara sí, la tarara no, la tarara niña que la he visto yo. Un regalo con todo, pero qué maravilla escucharte cantar. Muchísimas gracias. Luis García Montero,
Te canto los 4 muleros. Has hecho los coros así. Director del Instituto Cervantes, poeta, catedrático, yo creo que lo conocéis, ha estado vinculado, por supuesto, también aquí al Instituto Cervantes de Nueva York, donde ha dado muchas conferencias, recitales en toda la ciudad y también en la propia Feria Internacional del Libro de Nueva York. Luis nos podría, además comparte con Federico García Lorca ser de Granada y eso ya es un inicio importantísimo. Luis nos podría hablar de cualquier cosa o casi cualquier cosa vinculada con Federico García Lorca y yo le he pedido, y él luego hará lo que considere, yo le he pedido que nos hable de ese contexto de Lorca, de ese contexto vital y de ese contexto de quienes lo acompañaron, para comprender un poco mejor por qué Federico era Lorca. Bueno, yo estoy encantado y me ha encantado oíros y ver qué relación establecéis con Federico García Lorca. Dices que yo puedo hablar de cualquier cosa. Digamos que yo lo que he tenido es que ganarme la vida dando clases de literatura. ¿Sabes? En 1926 Federico le escribe a Jorge Guillén, ya tenía 28 años, oye, está bien, pero ya tengo que ganarme la vida porque no voy a vivir de mis padres toda la vida. Porque él empezó a ganar dinero como autor de teatro ya en los años 30 con el éxito en Buenos Aires, pero en el 26 y le escribe a Jorge Guillén, ¿y qué puedo hacer yo para ganarme la vida? ¿Tú crees que puedo? ¿Qué tengo que hacer para ser profesor? Si no puedes ganar la vida escribiendo tus poemas, te las ganas explicando los poemas que han escrito los demás. Y Jorge Guillén le dijo, cómprate un fichero para que empezara a anotar. Bueno, Lorca no se compró el fichero nunca, yo sí me lo compré y he estado pues, desde el año 1981, entre otras cosas, dando clases de Lorca. De manera que de lo que puedo hablar es de lo que he estudiado en Lorca y del fichero que me tuve que hacer para hablar de él. Vamos a ver, la relación que tiene Lorca con la ciudad de Nueva York creo que se puede marcar muy bien en la relación que tiene la poesía contemporánea con la ciudad, con la gran ciudad. Hay un ensayo estupendo de Marshall Berman que se titula Todos los sólidos se desvanecen en el aire, que es un fragmento además del manifiesto comunista, una frase del manifiesto comunista, para ver la relación que ha tenido la poesía con la gran ciudad. Y Marshall Berman, al estudiar a Baudelaire, pues habla de las dinámicas que se generan en una gran ciudad donde todo lo que parece estable es desestabilizado porque la velocidad empieza a imponerse en las costumbres, pone en duda las tradiciones y eso crea al mismo tiempo la ilusión de una libertad, pero por otra parte crea desamparo y miedo, ¿no? Hay esa doble cara. En Baudelaire, en su relación con París, pues hay una toma de conciencia de la libertad que a través de la ironía, de la puesta en duda de los valores estables tiene un poeta contemporáneo, pero al mismo tiempo hay toma de conciencia de lo que significa una vida que puede desarrollarse en nombre del progreso hacia la explotación, la corrupción, la deshumanización, el maltrato. Y esa es una relación que pasa de París a Nueva York en un momento determinado, finales del siglo XIX, principios del XX, cuando la gran metrópoli de la poesía deja de ser París para pasar a ser Nueva York. Y Lorca llega en ese momento, pero siguiendo una tradición que para nuestra poesía, la poesía escrita en lengua española, pues ya la vio años antes, por ejemplo, José Martí. Cuando llega a Nueva York, él estuvo viviendo más o menos regularmente aquí entre 1880 y 1895. Aquí
forma el Partido Revolucionario Independentista para luchar contra el colonialismo español y, por ejemplo, tiene un texto sobre el puente de Brooklyn donde ve la capacidad de construir un mundo nuevo en torno al puente de Brooklyn y tiene esa ilusión de la construcción de un mundo nuevo, pero al mismo tiempo toma conciencia de lo mal que viven los trabajadores explotados, que a veces mueren con el cráneo machacado por los accidentes que produce la construcción del puente de Brooklyn. Es esa cara y esa cruz que de alguna manera la tiene también Rubén Darío cuando llega a Nueva York. Él le dedica un fragmento de su libro Los Raros a Edgar Allan Poe, su libro de 1896, y por una parte, pues Nueva York es una ciudad de nueva sangre, novedosa, hirviente, pero por otra parte es la ciudad del cheque y la ciudad de las nuevas formas de explotación. Desde el punto de vista hispánico, además, hay algo que también Rubén Darío comparte con Martí y que tiene que ver con el idioma. ¿Te acuerdas del poema Los Cisnes de Cantos de Vida y Esperanza? Que cuando empieza a criticar las posibles explotaciones, lo resume todo en un verso: tantos millones de hombres hablaremos inglés, porque y es algo que también tuvo Martí en el sentido de estar luchando contra el colonialismo español, pero dice, un momento, yo no me meto con España porque mi abuelo era español y mi familia es española, no me voy a meter conmigo mismo. Yo me meto contra el colonialismo y contra el absolutismo y lucho contra el colonialismo y el absolutismo que representaba España, no contra España porque España soy yo. Y a Rubén Darío le pasa lo mismo cuando haciendo la crítica dice, pero tantos millones de hombres hablaremos inglés, porque él se siente de una lengua, de una tradición que quiere defender, aunque esté en contra de lo que puede representar España en un momento determinado. Y eso se mantiene en la tradición, porque a López Velarde, el poeta mexicano, le ocurre lo mismo. Él está muy claramente ya formando parte de la revolución y de la independencia, de un México soberano, pero a la hora de criticar lo que ha podido ser la historia de España, dice, pero un momento, que yo soy católico y mi tradición era católica, a ver si ahora va a venir un nuevo imperialismo de protestantes a acabar con nosotros. Y hay esa tensión entre el viejo colonialismo español y el imperialismo norteamericano, encerrado en el verso, pero tantos millones de hombres hablaremos inglés. Bueno, pues Lorca llega en ese contexto, en un momento en el que necesita replantearse su propia vida. Hay un viaje inmediatamente anterior al de Lorca, que es el de Juan Ramón Jiménez, que en 1916 viene a Nueva York a casarse con Zenobia Camprubí. Se casaron el 2 de marzo de 1916 y escribió el libro estupendo del Diario del Poeta Recién Casado, que es también una mirada sobre Nueva York. Y en la mirada sigue funcionando la doble cara. Por una parte se siente fascinado por la arquitectura, por el poder de la nueva realidad. Por otra parte simpatiza con gente que ve que está explotada, por ejemplo los negros. Tiene un poema muy emocionante sobre una negra dormida con una rosa blanca en la mano y se solidariza con el poder de la rosa en manos de un personaje que suele ser despreciado por el racismo, ¿no? Y por otra parte se sube al edificio más alto de Nueva York, que en 1916 era el World Building, y allí mira Nueva York y dice, bueno, desde aquí todo está a punto para poder creer en la eternidad, porque le fascina la
le fascina la realidad que está viendo, y porque estaba recién casado y porque creía en el amor, y porque de pronto piensa que la arquitectura podía ser la racionalización que él había defendido en la poesía pura: inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas. Juan Ramón tuvo una doble vertiente: la defensa de la poesía racionalista y, por otra parte, la recuperación de las tradiciones populares, los romances, la canción tradicional. Lorca empieza en eso, en la canción tradicional, porque se siente heredero de Juan Ramón Jiménez e intenta llenar de metáforas de vanguardia las canciones neopopulares. Lo mismo que el romance. Tú has leído el romance La Pena Negra, un romance, una estrofa muy tradicional, y empieza: las piquetas de los gallos cavan buscando la aurora. Parece que el gallo, al cantar, es como una taladradora que está rompiendo la aurora para... está rompiendo el cielo para buscar la aurora. Bueno, cuando Federico García Lorca llega a Nueva York, también tiene que ponerse a buscar la aurora. Y escribe un poema maravilloso: la aurora de Nueva York tiene 4 columnas de cieno y un huracán de negras palomas que chapotean las aguas podridas. Él, en realidad, viene aquí porque su familia quiere apartarlo de una historia de amor homosexual que empieza a ser escandalosa en Madrid. Y viene aquí a estudiar y viene en una situación difícil. No puede subirse al edificio más alto de Nueva York, que entonces ya no era el Woolworth Building, sino el Chrysler, y ver que todo es eternidad, porque lo que se encuentra es con la crisis de Wall Street en 1929 y tiene que hacer un proceso que a mí me parece muy, muy interesante, que es el proceso de haber llegado con una crisis personal y tomar una dimensión social de compromiso con el nosotros, diciendo: yo no soy la única víctima que hay aquí. Mi homosexualidad no me hace una víctima aislada. Yo estoy viendo aquí a negros que están perseguidos y es un síntoma de simpatía que la poesía que había hecho en identificación con los gitanos perseguidos por el racismo en España, aquí ocupan el lugar los negros perseguidos por el racismo en Norteamérica. Aquí hay mujeres perseguidas por el machismo, por el esteticismo, por la violencia, y yo me siento mujer también. Aquí hay hambrientos que están sufriendo la explotación y yo me siento hambriento, y aquí se está generando ya un poder de un enjambre de monedas furiosas que va a acabar estallando en una nueva guerra. Hemos soportado la Primera Guerra Mundial cuando se pensó que el futuro iba a ser el desarrollo de la ciencia y de la técnica, y los seres humanos convertimos el desarrollo de la ciencia y de la técnica en construcción de armas de destrucción masiva. Bueno, pues se estaba viendo venir que había una segunda construcción de armas de destrucción masiva. Acabaron poco después en esa bomba atómica denunciada por Pedro Salinas, que acababa con las ciudades en un momento. Y entonces Lorca hizo en Poeta en Nueva York un libro que a mí me parece muy importante, porque de pronto comprendió que las víctimas, más que encerrarse en su propia identidad de víctimas, debían construir un nosotros capaz de imaginar un mundo distinto. Y yo creo que eso es una tarea que hoy tenemos por delante, porque en el mundo en el que vivimos de la explotación nos hemos acostumbrado cada uno a defender como minorías nuestro propio desamparo, y se nos olvida que este desamparo solo podremos solucionarlo cuando hablemos no desde nuestra identidad,
aislada, sino desde nuestra identidad capaz de construir un nosotros solidario. Estoy defendiendo que me parece muy bien que alguien hable de un nosotros como mujer, como negra, como demócrata y como persona capaz de representar a los hombres blancos. Lo he aprendido de Federico García Lorca. Entonces, él estando aquí se entera que el Papa en el Vaticano ha firmado un convenio con Benito Mussolini para que la Iglesia Católica apoye el fascismo italiano. Y entonces se sube al Chrysler y desde allí no ve un amor feliz que puede apuntar a momentos de felicidad, como por otra parte otro poeta español estupendo, exiliado en México después, Moreno Villa, que escribió Jacinta la pelirroja y Pruebas de Nueva York, porque él sí vivió una historia de amor sin problemas aquí, pero es que el amor de Lorca era una mariposa ahogada en un tintero, como dicen poetas en Nueva York. Y entonces lo que tiene es que tomar una decisión, y la decisión tiene que ver con el contenido y con la forma, como siempre en literatura. El contenido, este desarrollo del capitalismo que ahora está en crisis en 1929 ha conseguido desarticularnos. Cada uno va a su propio dolor sin posibilidad de crear un proyecto colectivo. Y eso lo resume muy bien leyendo a Baudelaire, cuando Baudelaire dice que una multitud es un conjunto de soledades. ¿Por qué? Y él le dedica 2 poemas a la multitud de Nueva York como conjunto de soledades que se ponen a andar sin saber que tienen nada en común, sin destino ninguno. Y frente a eso él dice, yo tengo que dar un destino que haga que una multitud sea un conjunto de personas que se sienta vinculada. Y por otra parte, él dice, la forma tradicional, inteligencia dame la palabra exacta de las cosas, inteligencia dame el nombre exacto de las cosas, la canción controlada, la rima, está bien cuando el mundo está en orden, pero yo lo que quiero es desordenar el orden injusto para imaginar un orden nuevo. Y entonces, en vez de hacer una forma cuidada, hace un grito y defiende la libertad del grito capaz de desordenar el orden injusto. Y desde el Chrysler lo que le lanza es un grito al Papa para reivindicar que es necesario, frente a las multitudes como conjunto de soledades, construir una historia de amor entre todas las personas. Y se pone en el lugar de la mujer explotada por el machismo, del homosexual perseguido por su homosexualidad, del hambriento perseguido por la explotación, del negro perseguido por el supremacismo blanco. Y escribe un Padre Nuestro. Y eso es otra de las lecciones que yo aprendí de Lorca, porque cada cual tiene su identidad, pero es necesario vigilar la propia identidad para que en nombre de la identidad no se cometan injusticias. Al Papa le grita para recordar, oiga, que usted está pactando con Mussolini, pero es que se puede ser católico sin ser fascista. Por ejemplo, en vez de apoyar a Mussolini, ¿por qué no se acuerda usted del Cristo que repartía el agua y el vino entre todas las personas? Y hace un Padre Nuestro para identificarse con un catolicismo que tiene que ver con el amor capaz de sacrificarse para salvar a los demás. Porque en Nueva York, Lorca lo que está viendo es que no hay paraíso posible.
aquí no hay paraíso ni esperanza ninguna. Si no, deshoja la margarita y no hay paraíso ni esperanza ninguna, porque en vez de amor estamos sometidos a un fango de números y leyes y a un enjambre de monedas furiosas. Y en Roma lo que está viendo es que se está preparando la Segunda Guerra Mundial y defiende un Padre Nuestro en el que Cristo sea el protagonista frente a una iglesia católica capaz de apoyar el poder. Y Cristo es un sacrificado y dialoga con Cristo para justificar su propia homosexualidad. El poema Vuelta de paseo, el primer poema de Poeta en Nueva York, empieza diciendo asesinado por el cielo, entre las formas que van hacia la sierpe y las formas que buscan el cristal, dejaré crecer mis cabellos. Asesinado por el cielo es que yo he nacido así, yo he nacido con un deseo y si esto se me convierte en un pecado es original. Asesinado por el cielo. Es el cielo quien me asesinó haciéndome como yo no debiera ser según esta sociedad en la que vivo. Entre las formas que van hacia la sierpe, la serpiente es la metáfora del falo y las formas que buscan el cristal. Se acababa de celebrar en España el homenaje a Góngora y Dámaso Alonso, el gran gongorino, el que formó la generación del 27 con el homenaje a Góngora, pues decía que en Góngora la metáfora de la belleza de la mujer perfecta era una piel tan blanca que pareciera cristal. Entonces él le están diciendo que vaya o hacia el falo o hacia la mujer. Su reacción, pues ya sabe que va a ser un sacrificado. Entonces se deja crecer el cabello. Va a tener un deseo que se identifica con la mujer, pero el hombre con el cabello largo en la iconografía artística era Cristo. Y él va a ser sacrificado por su propio deseo. Y a partir de ahí grita hacia Roma para defender el amor de todas las minorías capaces de crear un mundo común, y acaba haciendo su Padre Nuestro porque queremos que se cumpla la voluntad de la tierra que da sus frutos para todos. Yo no sé si lo dejo aquí o leo el grito hacia Roma. Léelo. No has cantado, pero qué regalo nos estás haciendo. Bueno, digamos que me compré un fichero porque tuve que ganarme la vida. 40 años dando clases en la universidad sobre Federico García Lorca. Grito hacia Roma. Desde la torre del Chrysler Building. Manzanas levemente heridas por finos espadines de plata. Nubes rasgadas por una mano de coral que lleva en el dorso una almendra de fuego. Peces de arsénico como tiburones. Tiburones como gotas de llanto para cegar una multitud. Rosas que hieren y agujas instaladas en los caños de la sangre. Mundos enemigos y amores cubiertos de gusanos. Caerán sobre ti. Caerán sobre la gran cúpula que unta de aceite las lenguas militares, donde un hombre se orina en una deslumbrante paloma y escupe carbón machacado, rodeado de miles de campanillas. Porque ya no hay quien reparta el pan y el vino, ni quien cultive hierba en la boca del muerto, ni quien abra los linos del reposo, ni quien llore por las heridas de los elefantes. No hay más que 1 millón de herreros forjando cadenas para los niños que han de venir. No hay más que 1 millón de carpinteros que hacen ataúdes sin cruz. No hay más que un gentío de lamentos que se abren las ropas en espera de la bala. El hombre que desprecia la paloma debía hablar. Debía gritar desnudo entre las columnas y ponerse una inyección para adquirir la lepra y llorar un llanto tan terrible que disolviera sus anillos y sus teléfonos de diamante. Pero el hombre vestido de blanco ignora el misterio de la espiga
ignora el gemido de la parturienta, ignora que Cristo puede dar agua todavía, ignora que la moneda quema el beso de prodigio y da la sangre del cordero al pico idiota del faisán. Los maestros enseñan a los niños una luz maravillosa que viene del monte, pero lo que llega es una reunión de cloacas donde gritan las oscuras ninfas del cólera. Los maestros señalan con devoción las enormes cúpulas ahumadas, pero debajo de las estatuas no hay amor. No hay amor bajo los ojos del cristal definitivo. El amor está en las carnes desgarradas por la sed, en la choza diminuta que lucha con la inundación. El amor está en los fosos donde luchan las sierpes del hambre, en el triste mar que mece los cadáveres de las gaviotas y el oscurísimo beso punzante debajo de las almohadas. Pero el viejo de las manos traslúcidas dirá amor, 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 aclamado por millones de moribundos. Dirá amor, 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 entre el tisú estremecido de ternura. Dirá paz, 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 entre el tirite de cuchillos y melenas de dinamita. Dirá amor, 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 hasta que se le pongan de plata los labios. Mientras tanto, ay, mientras tanto, los negros que sacan las escupideras, los muchachos que tiemblan bajo el terror pálido de los directores, las mujeres ahogadas en aceites minerales, la muchedumbre de martillo, de violín o de nube, ha de gritar, aunque le estrellen los sesos en el muro, ha de gritar frente a las cúpulas, ha de gritar loca de fuego, ha de gritar loca de nieve, ha de gritar con la cabeza llena de excremento, ha de gritar como todas las noches juntas, ha de gritar con voz tan desgarrada hasta que las ciudades tiemblen como niñas y rompan las prisiones del aceite y la música. Porque queremos el pan nuestro de cada día, flor de aliso y perenne ternura desgranada. Porque queremos que se cumpla la voluntad de la tierra, que da sus frutos para todos.